bíblico. Está en esta noche conmigo Wilmer Ramos. Wilmer, bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Buenas noches, Sami, y Iglesia, Dios les bendiga. Qué bonito es poder compartir la palabra y seguir avanzando en estas sesiones hacia la libertad en Cristo. Así que los animamos y le invitamos a que usted tome nota de todo lo que la palabra de Dios tiene para hablarnos en esta noche. Así es, Wilmer. Y bueno, le damos muchísimas gracias a Dios por este privilegio, pero también a nuestro pastor Alfonso, a la pastora Araceli, por este espacio también que nos permiten compartir un momento más, un episodio más de libertad en Cristo. ¿Y qué tal si usted escribe en sus comentarios qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de este tiempo de libertad en Cristo? Wilmer, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de libertad en Cristo? Así que recuerde rápidamente. Creo que realmente es la oportunidad o el enfoque que podemos ser libres. Realmente muchas personas, y en lo personal en muchas áreas, uno cree que no puede ser libre, pero hay libertad en Cristo, entonces eso es una excelente noticia. Así es, Wilmer. Yo creo que esa es una de las más grandes dificultades que de pronto podrían tener, no sé, los jóvenes, de decir, no, no puedo, es imposible, no, ¿cómo eso de ser libre en Cristo, ser libre de la pornografía, ser libre de la mentira, ser libre del chisme, no, de la murmuración, eso es imposible? Pero qué bueno saber la buena noticia de que sí podemos ser libres de todo aquello que nos aleja de Cristo y de su palabra. Y bueno, Wilmer, hoy tenemos una serie, un capítulo más, el capítulo 12 de esta tremenda serie que se está acabando y próximamente nos estamos acercando a ese tiempo que vamos a tener los pastores para luego retransmitirlo o transmitirlo más bien a los líderes y a toda la iglesia, un tiempo de capacitación para seguir fortaleciéndonos en esto de la libertad en Cristo. Pero bueno, Wilmer, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante y queremos de título, quisimos ponerle de título a esta charla del día de hoy, a esta enseñanza, a este estudio bíblico, antes de partir, antes de partir. Y bueno, antes quisiera hacerle, bueno, respondo a algunas de las cosas que han escrito. Sandra Gaviria dice, lo mejor de este tiempo de libertad en Cristo es la afirmación de la convicción en mi corazón de lo que soy en él. Vea, Dios ha estado hablando a las vidas. ¿Algo han escrito en Facebook, Wilmer? No, todavía no, solo saludos, están saludando, están ahí conectándose hasta ahora, pero todavía no han respondido. Bien, entonces vamos a empezar con una pregunta y la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Y le pusimos de título antes de partir porque hay una película que tiene ese nombre y en el año 2007 sale esta película que cuenta la historia de dos enfermos terminales de cáncer. Bueno, eran totalmente diferentes porque el uno era mecánico, el otro era un multimillonario, pero los dos se proponen algo. A pesar de todo, emprenden un viaje juntos para hacer muchas cosas antes de morir. Algunas cosas que siempre habían deseado. No sé, recuerdo algunas cosas que hicieron como lanzarse de un avión, no sé, se montaron en carros de competencia, se hicieron un tatuaje. Y bueno, mientras usted escribe la respuesta a esa pregunta, ¿qué le gustaría hacer antes de morir? Wilmer, le hago esa pregunta a usted. ¿Qué le Bueno, gustaría hacer antes de morir? yo creo que antes de morir me gustaría conocer las maravillas del mundo, las maravillas modernas, la muralla china, ir a esos lugares ahí de la antigüedad que aún están, para disfrutar de la arquitectura, del arte. Realmente sería una experiencia muy bonita que me gustaría hacer antes de partir. O sea, es una meta que tengo. Bueno, ¿y qué otra cosa, Wilmer? Cuéntenos, mientras la iglesia se anima a escribir, ¿qué harían antes de partir? Bueno, ¿qué más? Bueno, uno de mis sueños es ir al Camp Nou. Para los que son hinchas del Barcelona, creo que eso es algo muy especial ahí. Ir al Camp Nou, estar ahí en el estadio, alentar el Barcelona. Ese sería otro sueño, viajar por ahí a Europa, algunas ciudades más, conocer. Y Sammy, ¿qué le gustaría? A mí, no sé, yo siempre he querido hacer algo y es lanzarme de un avión. Uy, eso sería muy, no sé, muy miedoso, pero me gustaría hacerlo. También casarme. Casarme creo que sería muy importante. Antes de partir. Antes de partir, muy bien. Pero avancemos. Bueno, no,
no han dicho así mayor cosa por YouTube, ¿qué han dicho por Facebook, Wilmer? Bueno, por Facebook nuestro pastor Alfonso, que está ahí conectadísimo, dice que antes de morir me gustaría formar una nueva generación de siervos fieles al Señor. Mariluz Walteros dice, antes de partir me gustaría ver a mis generaciones sirviendo al Señor. Me gustaría reconciliar mi familia con Cristo, dice Jorge Gutiérrez. Nosotros estábamos como un poco espirituales hoy, arrancamos como muy carnales, ¿no? De viajar, Carnales. de lanzarnos en avión, pero bueno, también esas son muy importantes, servir al Bien. Señor. Acá Lidia Peñuela dice, antes de morir me gustaría viajar por el mundo, ya alguien un poquito menos espiritual, poder compartir la palabra de Dios, ahí Ajá. como mixta. Bien, acá ya respondió. Sandra Gaviria nos dice, antes de partir me gustaría conocer Venecia en Italia y ver a mi familia convertida al Señor. Zulma Yulitza Cuellar dice, me gustaría vivir en Canadá. Bueno, en Canadá, ¿no? No en En Canadá, Canadá, güey. no en la cárcel, sino en Canadá, en el país. Muy bien. Antes de morir, dice Angie Santos, me gustaría ir a Afganistán. Estela dice, a mí me gustaría que toda mi familia llegue a los pies de Jesús, de Dios, vivir en Canadá otra vez, Zulma Cuellar. Edna dice, me gustaría ir a Egipto y conocer las pirámides y que mi familia tenga la salvación. Nuestro pastor Jorge Castañeda nos escribe, visitar Israel, hubiese también sería chévere, ¿no, Wilmer? Visitar. Interesante, interesante. Sí, señor. Muy interesante. Pues, Sammy, pues prácticamente, y al leer las respuestas, podemos entender que el ser humano innato, desde que nace, siempre quiere ser feliz y se plantea muchos proyectos, muchos planes, metas para alcanzar el éxito, sentirse realizado, divertirse, compartir, vivir en paz. Y pues, consciente o inconscientemente, muchas veces hace lo que sea por cumplir ese plan y esa meta. O sea, dice, antes de morir, yo no puedo morir con estos 200 kilos. Entonces se hace una cirugía plástica para una Claro. liposucción. Yo no puedo morir sin ir a una nación. Entonces se endeuda o hacen muchas cosas, cosas complicadas y que no tienen de pronto vuelta atrás para lograr alcanzar esas metas y esos proyectos. Y recordemos que pues obviamente estamos en la campaña de libertad en Cristo y tenemos libertad pues de hacer muchas cosas, pero lo más importante es que Cristo nos ha dado la libertad para alcanzar las metas de Dios. Así que usted lo puede decir ahí con nosotros, podemos alcanzar las metas de Dios. Es posible alcanzar esas metas que Dios tiene para nosotros. Y usted escriba en el chat un corazón, una reacción allí, si usted quiere alcanzar esas metas de Dios. Usted coloque ahí una manito arriba, si usted hoy anhela cumplir con las metas de Dios, alcanzarlas. Así es, Wilmer. Y no hay un mejor manual que nos pueda guiar en esta proposición de alcanzar las metas de Dios como la palabra misma de Dios. Así que, ¿qué tal si usted ahí donde está prende su celular o abre su Biblia física o como pueda tener su Biblia o presta mucha atención a la lectura que vamos a hacer en segunda, en segunda de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer segunda de Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y la palabra de Dios dice, en segunda de Pedro, del versículo 3 en adelante, su divino poder, al darnos el conocimiento que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, vea lo que dice la palabra, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve,
y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Si algo hace Pedro es recordarle a la iglesia la necesidad de vivir a la manera de Dios. Así como hoy en día nosotros vivimos en un ambiente donde la gente no quiere vivir a la manera de Dios, no quiere vivir conforme a las metas de Dios. Asimismo estaba pasando allí. Pedro tiene que animar a la iglesia, ya que esta era la meta que Dios tenía para ellos. Y sin duda, hoy es la meta que Dios tiene para nosotros. El Señor quiere que vivamos conforme a su palabra y conforme a su Hijo. Así que en primer lugar, si usted quiere alcanzar las metas de Dios, o por qué no decirlo, antes de partir, ¿por qué no antes de partir? Necesitamos evitar las metas equivocadas. Evitar las metas equivocadas. Yo voy a hacerle una pregunta al chat y la pregunta es lo siguiente, usted puede responder libremente en Facebook, en YouTube. ¿Qué meta no cumplió este año y de pronto le generó ira, ansiedad o de repente le generó depresión? ¿Qué meta usted dice, uy, no la he cumplido hasta el momento en este año? Y el primer punto es evitar las metas equivocadas. Mientras usted escribe, yo quiero contarle que Dios usa nuestras emociones como un sistema de alarma frente a las metas equivocadas que muchas veces nosotros tenemos. Él nos ha dotado con un sistema de retroalimentación que valida si esta decisión, si esta situación hacen parte o no hacen parte de la guianza, de la dirección del Señor. Si nuestras metas están equivocadas o no. En 2 de Pedro podemos ver en el versículo 3 y 4 que acabamos de leer, dice la palabra, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por su propia gloria y excelencia. Vea lo que dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y el cuerpo, nuestras emociones, cuando sienten ira, ansiedad, depresión, esas alarmas emocionales son de parte de Dios y nos alertan de la posibilidad de que estamos persiguiendo una meta equivocada. Y por eso a continuación vamos a desarrollar esas 3 características, la ira, la ansiedad y la depresión, que nos ayudan a entender cómo es que estamos desarrollando una meta equivocada. Entonces, Wilmer, vamos con la primera, la ira. La ira señala una meta frustrada. Así es, iglesia. Tenemos que, como decía Sammy, tener en cuenta esto. Cuando nosotros tenemos esa alarma que se está encendiendo, tenemos que poner cuidado. Si usted de pronto ha visto en los centros comerciales, en algunos lugares hay alarmas contra los incendios. Y si realmente se activa, y no es una broma de alguien, pues usted tiene que correr, irse para el lugar de salida de emergencia y hacer caso porque su vida está en peligro. Y hoy podríamos decir, Sammy, que cuando esa alarma se prende y nosotros no le ponemos cuidado, nuestra vida está en peligro. Y esa primera alarma es la ira. La ira es una señal de una meta frustrada. Cuando de pronto queremos participar de un proyecto, insistimos en un proyecto, pero el ambiente empieza a tornarse lejos de paz, lejos de esa comunión y se torna más ira, es porque esa meta ya no está empezando a ser parte del propósito de Dios, sino que está trayendo problemas. Digamos que esto nos recordaba mucho a un personaje bíblico que él tenía una meta. De hecho, la meta inicial de él era hacer lo que él quería. Dice la palabra de Dios que Jonás, Dios le dice, vaya a Nínive, predique el evangelio para que esta nación se arrepienta, pero él toma un avión, iba a decir, no, en esa época no hay aviones, un barco a Tarsis. Él dice, pues voy a hacer lo que yo quiera, mi plan. Y ese plan empezó a provocar ira en el mar, ira en los marineros, porque dijeron, no es por su culpa, eso echémoslo. Y finalmente en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. En Jonás 4, versículo 1 y 2 dice, oh Señor,
¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Y dice, prefiero morir que seguir viviendo. Un corazón amargado y lleno de ira porque su idea era irse a otro lado. Luego, bueno, mi idea es ver aquí en los juegos artificiales sobre la ciudad de Nínive, que esto se destruya. Y finalmente, al sentir que los planes de él no se cumplían, empezó a sentir ira y enojo. Y esto es una alarma, iglesia, que debemos detectar y tener cuidado. Cuidado cuando hacemos un plan y un proyecto y en vez de traer comunión y paz al hogar, lo que trae es ira, enojo, pelea, porque esto está indicándonos que no es por ahí, que Dios no está en el asunto, que no hace parte del plan de Dios. Primera señal, pero ¿cuál es la segunda, Sammy, que podemos tener en cuenta? Sí, recuerde la pregunta que hicimos hace un momento. Si de pronto alguna meta este año ustedes no han podido cumplir, no cumplió esa meta y le ha generado, ya vimos una, la ira, pero no solamente la ira, sino también la ansiedad. La ansiedad. Cuando se siente uno ansioso por una tarea o por una relación, algo está pasando, hay una meta equivocada que se está desarrollando dentro de nosotros, cuando deseamos de pronto que algo suceda y no hay garantías, cuando, no sé, creemos que tener el control, pero en realidad no tenemos el control de todos los factores, nos llenamos de ansiedad en nuestro corazón y alguien también en la palabra tuvo un momento de ansiedad. Abraham tenía la meta de Dios y Dios le había dado la meta, el propósito, el plan de que te voy a llenar, Abraham, de descendencia. Pero él y su esposa tristemente se llenaron de ansiedad, de una meta incierta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Al punto de ver lo que dice la palabra en Génesis 16, lo que hizo Abraham. Yo sé que usted lo sabe, pero leámoslo juntos en la palabra. Dice, Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, vea lo que le propuso a su esposo. Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Entonces Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Abraham tenía una meta, iglesia. Él tenía una meta y Dios ya se la había dado, pero se dejó llenar de ansiedad y cambió esa meta a una meta equivocada. Hagamos esto más rápido. Se dejó llenar de ansiedad. Por ejemplo, pongo un ejemplo de la vida diaria. De pronto a veces creemos que el valor o el bienestar de nuestras vidas dependen del éxito financiero. Entonces, probablemente se sufre ansiedad cuando esto no se logra, cuando no viene la plata, cuando el negocio no sale, cuando no hay garantía del dinero, o incluso todo lo contrario, cuando de pronto usted no tiene los recursos, no cuenta con los recursos y se llena de ansiedad queriendo que esa meta se logre, queriendo que esa meta vaya, pero de pronto, no sé si le sale el negocio, pero se cae el mercado. Bueno, tantas cosas que nos pueden llenar de incertidumbre, pero debemos tener algo muy en cuenta. Si la palabra de Dios no nos guía, si el Señor no nos guía en ese aspecto de la vida, no tomemos decisiones como las que tomó Abraham. Seamos correctos delante del Señor y esperemos, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él dijo que Él iba a suplir todas nuestras necesidades y que no nos iba a faltar nada, Él lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria. Así que no nos desesperemos, no vayamos tras metas equivocadas. Pero ¿qué otra, Wilmer? ¿Cuál es la tercera? Bueno, ya vimos la ira, vimos la angustia y en verdad esto es como una cadena. Primero de pronto estamos airados, luego nos angustiamos porque las cosas no salen y finalmente al ver que esa meta es imposible de alcanzar, llega la depresión. Entonces la depresión señala eso, algo que no va a hacer. Hay gente que quiere ir al infinito y más allá, pero realmente pues no es posible. Hay cosas que nosotros queremos, pero por más que queremos pues es imposible de alcanzarlas. E insistimos e insistimos e insistimos
y eso va a generar depresión en nuestra vida. Así tengamos las mejores intenciones, a mí. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, es un versículo muy realista, que dice, en el momento exacto se volvió Jesús y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Se deprimió porque él momentos anteriores dijo, si es necesario, Jesús, vea, para las que sea, yo voy a morir. Si usted va a morir, yo también. Aquí nos matan a los dos. Y realmente Jesús le dijo, Pedrito, tú me vas a negar. Pero él dijo, no, 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 se puso una meta dura. Yo no, yo me voy con usted. Yo no lo niego, fresco. ¿Y qué terminó haciendo? Pues deprimiéndose porque no pudo cumplir esa meta. Así que, iglesia, tengamos cuidado cuando estamos en depresión por esas metas que no cumplimos, porque realmente estamos insistiendo en cosas que no valen la pena. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado en dónde invertimos nuestro tiempo, nuestra vida y nuestras expectativas, porque estamos hablando, nuevamente recordamos, de libertad en Cristo. Y si nosotros no tenemos claro esa meta y no evitamos esas metas, pues vamos a ser esclavos de la depresión, de la angustia y de la ira. Así es, Wilmer. Otro ejemplo, y me llamó la atención que muchos de lo que quisieran ver antes de partir, antes de morir, sería ver a su familia convertida, a toda su familia a los pies de Cristo. Y si algo a veces puede que nos llegue a llenar de ansiedad, de depresión, de preocupación, es ver que hacemos muchos esfuerzos. No sé, invitamos incluso al pastor a la casa, ponemos música cristiana, oramos y vemos que nuestra familia, que de pronto por esos amigos que llevamos orando tanto tiempo, no se convierten. Tenemos una meta equivocada, pero debemos reorientarla porque no es una meta buena, no es un deseo malo. En realidad es algo que el Señor quiere hacer y el Señor quiere usar. El Señor quiere usar nuestras vidas para eso. Pero si no se da, tenemos que confiar en que la obra no la hacemos nosotros, sino que la hace el Espíritu Santo. Tú que de pronto dices, y ahorita lo escribían, yo veía al principio, yo quiero que mi familia llegue a los pies de Cristo, yo quiero que ellos conozcan a Jesús. De pronto hagas oraciones sin fin, pero no bases, no fundamentes eso en tus fuerzas, no fundamentes eso en lo que tú quieres, más bien ten como fundamento al Espíritu Santo, que es el único capaz de convencer realmente a cada una de las personas, y así como lo hizo contigo y lo hizo conmigo, así como nos trajo libertad en Cristo, así también lo puede hacer con nuestros familiares. Entonces recuerda el primer punto, evitar, necesitamos evitar las metas equivocadas. Bueno, Wilmer, ¿qué han escrito acerca de la pregunta que hicimos de cosas que de pronto no se han logrado este año y, y han traído de pronto ira, depresión, ansiedad? Bueno, acá dice Jorge Gutiérrez que le generó alguna de estas situaciones no poder multiplicar el GCI. Su GCI quizás le sintió deprimido, angustiado o airado quizás. Alexandra Bolívar dice, no he logrado la meta de tener mi propio negocio. Estas dos personas por ahora, y creo que son la voz de muchos, la parte económica y la parte de crecimiento espiritual en nuestros G6. ¿Qué más dijeron por ahí, Sammy? Sí, aquí también está tener libertad financiera, no ha sido posible. Bueno, poder estudiar este año, alguien nos escribe poder estudiar este año y bueno, son cosas, pero debemos reorientar esas metas porque de repente pueden estar equivocadas, pero sabemos que en el Señor no van a producir ni ansiedad, ni preocupación, ni depresión, sino que van a producir todo lo contrario. Por eso, en segundo lugar, si queremos alcanzar las metas de Dios, en segundo lugar, necesitamos elegir las metas de Dios. Es una necesidad, es lo que tenemos que hacer. Estamos llamados a elegir esas metas de Dios. Y yo quisiera preguntarles una vez más en el chat para que interactuemos un poco más. ¿Cuáles son esas metas que se trazaron para este año? ¿Cuáles son esas metas que dijeron al principio de año? Usted dijo, estas son las metas que tenemos para este año como familia, personales. Escríbalas y los vamos a leer en un momento. Bien, realmente Sammy, esto es muy importante porque no es solamente pues evitar algunas cosas y quedarnos sentados a ver qué ocurre. Necesitamos pues actuar, necesitamos poner en marcha los planes y no los nuestros, como ya vimos, sino elegir las metas de Dios.
realmente pues no sé cuál sea el exacto propósito de Dios para tu vida y qué es lo que te tiene para hacer en esta tierra, pero la seguridad que sí tenemos es que esos propósitos y metas de Dios son alcanzables y no los puede impedir nadie porque Dios está con nosotros. Nos hace pensar mucho en la historia de María. María, la madre de Jesús, dice que pues era una adolescente, una mujer que pues todavía estaba en la expectativa previa al matrimonio, según su cultura pues todavía no había tenido relaciones sexuales con la pareja y de repente un ángel le dice, bueno, tú siendo virgen vas a tener un hijo y ese bebé va a ser el salvador del mundo. Pues eso realmente era una locura, yo creo que esta adolescente está casi anclada allí, estaba muy preocupada y ella le dijo, ¿qué va a pasar? No entiendo. Y el ángel le responde, para Dios no hay nada imposible. Y eso es muy bonito, Sammy, de entender los planes de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si nosotros logramos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, sintonizarnos, eso es como la radio, sintonizarnos en el canal correcto y cumplir y elegir lo que Dios quiere, realmente nada ni nadie nos podrá detener, porque podemos avanzar seguros de que en Dios está de nuestro lado. Y esto es algo para que usted lo comparta y lo atesore en su corazón. Las metas de Dios para nosotros, escuche muy bien, cuando Dios tiene un plan para nosotros y nosotros logramos sintonizarnos, esas metas son posibles, son ciertas y alcanzables. Así que usted tiene que tener eso atesorado en su corazón. Las metas de Dios para nosotros son posibles, son ciertas y son alcanzables. Y decimos amén porque Dios tiene planes buenos y no malos, como nuestra canción de Tus sueños en mí. Así es, Wilmer, pero yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta, pero ¿cuáles son esas metas de Dios para nosotros? Vayamos al versículo 5 de Segunda de Pedro que estábamos leyendo, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si algo quiere Pedro con esta carta a la iglesia es que empecemos, que la raíz, que nuestras bases estén en la fe. Y la fe significa alinear nuestras creencias con la palabra de Dios. Significa ver las cosas como realmente son, como Dios lo dice y como Dios lo ha estipulado en su palabra. Y entonces necesitamos esforzarnos en nuestra fe, en leer la palabra, en vivirla. ¿Para qué? Para que tengamos esas cualidades, esas virtudes, como lo es el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Tenemos una lista de cualidades y estas son cualidades del carácter. Y cuando entendemos que las metas de Dios tienen que ver con el carácter, entendemos el plan y el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Ahí empiezan las metas de Dios, en el carácter, desde la fe para formar y forjar el carácter en nosotros. Revisemos algunas respuestas, de la pregunta, Wilmer. ¿Cuáles son esas metas que ha trazado la iglesia para este año? ¿Qué han respondido? Bueno, acá dicen que tener la libertad financiera, casa propia, poder arreglarse, hacer un procedimiento dental. Conozco una excelente odontóloga que puede ayudarte en eso y ya, saluditos. Promocione. Y ahí en YouTube también, ¿qué más dijeron? Bien, en YouTube están todavía como desperezándose, todavía están ahí como en ese momento. No veo así ninguna en el momento, pero bueno, ya con las que usted mencionó. Bueno, no lo veo. Pero ya con las que usted acaba de decir, Wilmer, creo que es suficiente para entender que muchas veces nosotros como seres humanos, casi siempre cuando hablamos de metas, de repente lo asociamos con actividades, con viajes, con, no sé, tener bienes materiales o cosas así por el estilo.
Pero ¿saben algo? Según la palabra y lo que Dios quiere enseñarnos hoy, es que el objetivo primordial de Dios no es tanto lo que hacemos, sino a quién nos parecemos. El objetivo primordial de Dios no es tanto lo que hacemos, sino a quién nos parecemos. Entonces, escriba esta frase en su corazón, compártala, porque la meta que Dios tiene para cada cristiano es parecernos cada vez más a Jesús en su carácter. Jesús refleja perfectamente el carácter que Dios quiere que tengamos. Jesús refleja perfectamente la meta que Dios quiere que alcancemos. La buena noticia es que nadie ni nada en el mundo puede impedir que seas la persona que Dios diseñó, que seas el sueño de Dios, excepto tú. Solo tú puedes detener eso de parecernos cada día más a Jesús. Solamente tú lo puedes detener. Así es, a mí. Y el texto continúa y algo muy bonito y también que nos ayuda a enfocarnos mucho es el versículo 9 de segunda de Pedro. Dice, en cambio, el que no las tiene está corto de vista ya que ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Eso que cuando dice el que ya no las tiene, para hacer un poquito de recorderis, pues es lo que hablábamos del entendimiento, el dominio propio, la fe. El que no tiene eso está corto de vista. Y obviamente para alcanzar una meta, para lograr, necesitamos ver con los ojos espirituales, entender y tener discernimiento. Y dice que el que no las tiene se olvida de que ha sido lavado de la sangre, lavado de sus pecados, pues limpiado de todos esos pecados por Cristo. Realmente cuando nosotros y es un consejo para toda la iglesia, en especial los adolescentes, para los anclados que los amamos mucho, para los comisionados, para todos los jóvenes, es que cuando nosotros nos empezamos a desenfocar de los planes de Dios, nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Nos olvidamos de que ya somos limpios y que nuestra naturaleza es diferente y nuestro comportamiento es diferente. Entonces, cuando nos desviamos, nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestras motivaciones, nuestras expectativas, nuestros sueños, pues nos empiezan a alejar de lo que realmente Dios quiere. Por eso necesitamos elegir bien. Y cuando elegimos bien, pues nuestro carácter va a madurar. Entonces, en medio de las presiones del trabajo, en medio de la universidad, en medio del colegio, pues vamos a elegir. ¿Qué elegimos? Los planes de Dios. Cuando todo el mundo es incrédulo, nosotros elegimos el plan de Dios, que es elegir la fe por encima de cualquier incredulidad. Cuando quizás vemos que esta generación quiere ir en rebelión y en contra de toda ley, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el plan de Dios, que es el dominio propio. Nos esforzamos por hacer el bien. Queremos conocer más a Dios. Cuando dicen Dios no existe, nosotros decimos, nosotros seguimos el plan de Dios y conocemos mejor a Dios. Y así, poquito a poquito, como diría una canción, vamos a acercarnos al propósito de Dios y al carácter de Cristo en nosotros. Así que eso necesitamos realmente para alcanzar las metas. Elegir lo que Dios quiere para nosotros. Así es, Wilmer. Entonces ya hemos visto dos pasos que tenemos que hacer. Evitar las metas equivocadas. Ya sabemos que tenemos que evitarlas, tenemos que elegir las metas de Dios. Pero en tercer lugar, para alcanzar las metas de Dios necesitamos enfrentar las dificultades hacia la meta. Enfrentar las dificultades hacia la meta. Y les hago una pregunta, a ver si los de YouTube se despiertan. Por ahí todavía la hermana Zulma nos dijo que quedó en shock, Entonces, pues bueno, no sé si eso es bueno, es malo, hermana, nos preocupa que haya quedado en shock. Pero en este punto quiero preguntarles, ¿qué puede llevarnos a desistir de las metas de Dios y no enfrentarlas? ¿Qué situaciones, qué cosas pueden llevarnos a desistir, a renunciar de las metas de Dios? Ya vimos cuáles eran las metas de Dios. El carácter y no enfrentarlas. Si algo tienen las metas de Dios, oiga esto, si algo tienen las metas de Dios, son dificultades. Porque sin duda es el lugar que Dios utiliza para entrenar, para formar a sus hijos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo es el mismo Señor el que utiliza el desierto para formar a sus hijos, para formar a sus siervos. Vemos cómo es el Espíritu Santo el que impulsa a Jesús al desierto. Tremendo. Que no fue Satanás, fue el Espíritu Santo el que impulsó a Jesús al desierto y allí fue tentado por Satanás. Y vemos que
todos aquellos que deciden elegir las metas de Dios, que deciden decir, sí, yo voy a alcanzar las metas de Dios, siempre tienen que enfrentar el desierto y las dificultades. Hay algo muy lindo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos, vea tan hermosa que es la palabra de Dios, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla, ¿qué desarrolla? Firmeza de carácter, y el carácter, ¿qué hace el carácter? Fortalece nuestra esperanza segura de salvación, aleluya. Enfrentar y perseverar en medio de las dificultades trae como resultado un mejor carácter, y a través de esas situaciones podemos llegar cada día a ser más como Jesús. La meta de Dios para nuestras vidas es trabajar en nuestro carácter. Recuerden, la meta no es lo que hacemos, sino a quién nos parecemos, y nuestro objetivo es parecernos cada día más y más y más a Cristo. Así que las dificultades en realidad nos ayudan a avanzar a la meta, y por eso tenemos que enfrentar cada una de estas situaciones. Amén, amén, Sammy. Eso fue muy bonito, que nuestro propósito, nuestra meta no es lo que hacemos, sino a quién en realidad nos estamos pareciendo, y es ser para hacer. Realmente a veces queremos hacer mucho, pero no somos. Y en el versículo 10 y 11, Pedro nos sigue animando. Este Pedro mismo que hablábamos al comienzo, que negó a Jesús, que tenía una meta allí toda personal, pero que lo llevó a la depresión. Ahora miren lo que dice, lo que le dice a un pueblo que está siendo perseguido desde afuera y desde adentro. Le dice, por lo tanto, hermanos, versículo 10, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Esfuércense más todavía, es decir, se estaban esforzando, pero Pedro les dice un poco más, que fue Dios el que los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero les dice, sigan, anímense en continuar con ese plan de Dios para que desarrollen ese carácter, y verán que las puertas del cielo eterno de nuestro Señor se abrirán. Y hay que hacer una claridad, obviamente creemos que la salvación es solo por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y no tiene que ver esforzarnos para ser salvos, sino que desde esa salvación permanecer en Jesús. O sea, ustedes ya saben que por la fe en Cristo ustedes son salvos, y entonces ahora tienen que madurar desde esa postura ahora de salvación, maduren al permanecer en Jesús. Y pues debemos enfrentar con esfuerzos, ¿saben? Porque realmente lo más fácil es renunciar. Uno diría, no, pues si tengo un problema matrimonial, sabemos que el plan de Dios es la familia, el hogar, la unidad. Pues lo más fácil que sería, pues separarnos de cada uno, pues mire a ver qué hace, o yo me consigo otra persona, usted consiga a otro, y listo. No me esfuerzo por enfrentar las dificultades y por madurar juntos, sino que pues ya dejemos así. O quizás la presión de pronto en el trabajo es muy dura, porque ponen todo el tiempo allí al límite tus principios, tus valores como cristiano. Entonces tú que dices, no, yo me salgo del trabajo, y tiene deudas, tiene compromisos, y yo me salgo. No, esfuércese por parecerse a Cristo allá en ese trabajo donde las personas no conocen de él. Esfuércese por parecerse a Cristo allí en la universidad, en el colegio adolescente, porque allí en medio de la presión, de las dificultades, vamos a entender que el crecimiento va a ser grande, nuestro carácter se va a desarrollar. Al permanecer veremos el crecer, al permanecer veremos crecimiento, y así en todo, ¿no? Hay personas, a mí, que de pronto no crecen en comunión con los demás y dicen, no, acá me miraron mal, allá el pastor el domingo no me saludó, ahora predica desde más lejos, y el hermanito no me dio la mano y ya no me abraza. ¿Y por qué será? Entonces la gente pues vive con esa inmadurez. Entonces, ¿qué dice? Pues me voy de la iglesia, yo me voy de acá, y lo que hacen realmente es llevar la inmadurez de un lado al otro, porque cuando vienen esas dificultades que ponen a prueba el carácter, no la enfrenta, no se esfuerza, sino que renuncia, y pues nunca vamos a crecer. Eso sí, téngalo por seguro. Nunca vas a crecer si no te esfuerzas y no enfrentas los problemas que encontrarás caminando hacia la meta. Así es, Wilmer, y miremos qué respondió la iglesia en el chat respecto a la pregunta. Decimos qué razones nos pueden llevar
qué cosas nos pueden llevar a desistir de las metas de Dios y no enfrentarlas. Entonces, no sé si tiene ahí en Facebook, Sí, ya sí, por sí. aquí en YouTube ya se han despertado, Ah, bueno. ya la hermana creo que ya no está en shock, o creo que todavía están, no, ya no está en shock, creo, ya está Aquí, bien. aquí Jorge Gutiérrez nos dice, Sammy, algo muy interesante. Eso que nos impide es la falta de fe, la incredulidad, el pesimismo. Esto es importante, el pensar que todo lo podemos alcanzar en nuestras fuerzas, la autosuficiencia, la falta de carácter, que es lo que venimos desarrollando en esta noche. Sí, ahora sí se despertaron. Angie Santos dice, los comentarios negativos de los demás, desistir de las metas de Dios, dice el pastor Giovanni, eh, el no ver resultados inmediatos. Nelcy Rubio dice amén, gloria a Dios, aleluya. Ruth dice perder la fe en las pruebas. Claudia Antolini nos dice el desánimo. Angie nos dice que las cosas no salgan como esperamos. Zulma, y volvió Zulma, ya volvió del shock. Dice temor y las dificultades, además de que quizás fallemos, ¿no? De que quizás fallemos. Pero hay más comentarios. Ángel Pinto dice el miedo, el desánimo, creo que es reiterativo el desánimo. Y sí, yo creo que nosotros como creyentes nos hacemos tal vez alguna pregunta, ¿será que hay alguna manera de ser como Cristo sin tener que pasar por dificultades, por tribulaciones? Alguna vez lo hemos pensado, pero téngalo por seguro que los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, son los que más traen madurez. Esos tiempos de crisis, esos tiempos de dificultad, no los saltemos, no salgamos corriendo como inmaduros, sino enfrentémoslos, porque sabemos que lograremos el carácter de Cristo, seremos reafirmados en Él y Él mismo, Señor, hará que valga la pena cada una de las dificultades que afrontamos en esta tierra. Así es, a mí, y recuerdo una historia, algo así como ficticia, ¿no? Pero que ilustraría muy bonito este tema de esforzarnos, de continuar a pesar de las presiones. Y en esta historia cuenta que un hombre pues estaba durmiendo y en el sueño vio a Jesús, ¿no? Tremendo, ¿no? Vio a Sí, Jesús y Jesús le dijo, empuja esta piedra, una piedra pues gigante, una masa de roca grandísima. Y pues el hombre dispuesto y alegre porque Jesús le había dicho que empujara la piedra, la empezó a empujar. Y día a día el hombre estaba allí, se levantaba muy temprano, en su sueño él veía que él se levantaba temprano y empujaba la piedra desde las 5 de la mañana, con todas sus fuerzas, estiraba sus brazos y a las 5 de la tarde, ya cuando empezaba a caer el sol, volvía a su casa. Y él veía que en el sueño él hacía eso mucho tiempo y daba todo su esfuerzo. Pero empezó en su corazón pues a haber duda. Y según el sueño que tiene el hombre y según esta historia dice que Satanás llegó. Satanás llegó y le empezó a susurrar, oye, ¿ese esfuerzo vale la pena? ¿No te has dado cuenta que no has movido esa roca ni un solo milímetro? ¿Será que no lo estás haciendo bien? Yo creo que estás fallando mucho y no estás cumpliendo lo que Dios te ha dicho. Eres un pecador, eres un fraude, eres un desastre. Pero entonces este hombre dice que en el sueño se acerca a Jesús nuevamente y le pregunta, dice, Señor, yo no entiendo por qué no puedo mover la roca. Realmente estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué estoy haciendo mal? Y Jesús lo mira y le dice, no, fuiste muy obediente, yo te dije, mueve la roca, no, yo te dije, empuja la roca. Y por si no te das cuenta, mira los brazos, están fortalecidos. Mira tu espalda y tu cuerpo, ahora es más resistente, mira tus piernas, macizas, inmovibles. Y la aplicación o moraleja de esta fábula, de esta ilustración, es que muchas veces vamos a enfrentar una roca como la de este hombre gigante. Quizás hoy que tú nos estás escuchando, la roca sea la enfermedad. Y Dios, en su soberanía, ha permitido una enfermedad como esa roca que tú has estado allí y quisieras evitarla. Y ves que y la empujas en oración, con fe, pero no se mueve. Pero hoy realmente la idea o el ánimo que te podemos dar es enfrenta las dificultades hacia la meta porque tu fe va a crecer, tu sabiduría va a crecer, vas a ser más como Cristo y quizás de pronto no se mueva la roca, quizás de pronto esa enfermedad no se vaya, esa crisis económica persista por unos meses más, quizás así como muchos que perdimos familiares en esta pandemia, lamentablemente pues los veremos en el cielo, pero el dolor de su ausencia nos duele y esa es la roca que quedó allí.
pero Dios nos anima, el Señor nos anima a enfrentar con mucho esfuerzo las dificultades, porque vamos a madurar. Puede que las cosas no cambien, Sammy, pero realmente nosotros vamos a ser transformados y seremos más como Cristo. Ese es el anhelo como líder de Anclado, que las personas que están a nuestro alrededor, que los adolescentes puedan alcanzar y evidenciar su madurez en Cristo, que de verdad puedan crecer para la gloria de Dios y ser más como Jesús. Así que si la roca no se mueve, nosotros seguimos obedeciendo al Señor porque seremos fortalecidos en Él. Exacto, Wilmer. Y creo que este es un momento para cerrar este tiempo de palabra en el cual yo sé que Dios nos ha hablado a todos y replantear de pronto las metas. De pronto tú dices, uy, estoy teniendo metas equivocadas, mis metas están muy enfocadas en lo material y no me estoy enfocando en las metas que Dios tiene para mí, en las metas, sobre todo en la meta principal de tener el carácter de Cristo. Si haces que el carácter de Dios sea la meta principal de tu vida, entonces te vas a entrenar y el fruto del Espíritu Santo será el amor y será evidente. En lugar de ansiedad, tu vida se va a llenar de paz. En lugar de ira, tu vida va a estar llena de paciencia. En lugar de depresión, tu vida estará llena del gozo del Espíritu Santo. Cuando adoptas esta perspectiva de la palabra de Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Tú que eres líder, si dices mi meta es hacer y ser lo que Dios quiere que sea, sin duda tú vas a ver cómo esa comunidad donde Dios te ha puesto crece y avanza en el Evangelio de Cristo. Tú que de pronto dices, no, pero mis hijos son rebeldes, no aman al Señor. Pero tú que eres una mujer y decides que tu meta como madre y como esposa sea ser lo que Dios quiere para ti, para tu vida, eso va a tener un efecto positivo en tu familia. Necesitamos cooperar con Dios y esperar que el fruto que Él tiene para nosotros se dé en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Renunciar a esas metas equivocadas. Necesitamos elegir las metas de Dios y enfrentar las dificultades hacia la meta. Al final de la película que hablábamos al principio, antes de partir, los dos protagonistas mueren y pareciera que disfrutaron de una vida plena, felices, dichosos, pero en realidad no fue así, pues no cumplieron la meta de Dios para su vida, el carácter. Por eso tú que estás escuchando en este momento la palabra de Dios, quisiera cerrar con una frase y retarte y luego orar juntos, que oremos juntos, respondiendo a esta palabra que Dios nos ha hablado hoy. La frase dice, antes de partir, como Cristo, es necesario vivir. Antes de partir, como Cristo, es necesario vivir. ¿Y qué tal, Wilmer, si respondemos al Señor en oración por esta palabra que Él mismo nos ha dado de realmente enfocarnos en sus metas y hacerlo bien todo para su gloria, parecernos cada día más a Jesús? Así es, así que allí en comunión con Dios seamos sinceros, expongamos nuestro corazón. Quizás desenfocados podemos estar viviendo bajo ese sistema mundanal de este mundo, posesión, placer, poder, esa es nuestra meta. Si vivimos así, nuestra vida no tiene sentido, sería un despropósito. Pero si vivimos para los planes de Dios, viviremos con propósito. Duele, va a ser complicado, pero realmente valdrá la pena. Pedro también dice en la primera carta, la fe probada por el fuego dará gloria, honor y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Así que esta dificultad que está en el camino correcto de Dios, en el plan de Dios, va a dar gloria a su nombre. Así que oremos para que el Señor esté en nuestro corazón el resto de nuestra vida enfocándonos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque somos humanos y realmente es muy fácil vivir desenfocados en un mundo en donde a través de los medios de comunicación nos dicen cuál es el prototipo de vida que deberíamos vivir. Señor, en el trabajo, en el colegio, en las calles, hay un estilo de vida
que está dominado por el placer, por el poder, por la apariencia. Pero entre nosotros es diferente, Dios. Nosotros nos dejamos guiar por lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que nuestro objetivo principal, el propósito de nuestra vida, debe ser elegir tus planes, debe ser crecer en fe, en amor, en bondad, debe ser crecer en dominio propio, debe ser que alcancemos y evidenciemos tu carácter, Cristo. Por eso ayúdanos porque quizás estamos viviendo sin propósito, luchando, como dice Pablo, como golpeando el viento, y tenemos que correr para ganar, y para eso debemos enfocarnos realmente en tus planes. Debemos hacer a un lado todo plan que no proviene de ti, renunciar a él, evitarlo, pero elegir tu voluntad, elegir hacer tu voluntad. Dios, aquí está una iglesia que te ama, una iglesia que te dice: Señor, yo te elijo a ti, digo sí a tu voluntad, Señor, digo sí a tu palabra, digo sí a tus planes, y sabemos que quizás allí todo no salga bien, que se presentará esa roca, ese problema, pasaremos por el fuego, pero tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu compañía, Espíritu Santo. Gracias porque en medio de las dificultades, aun cuando hacemos las cosas bien, podemos sentir tu poder. Abraza y consuela al que llora en esta noche, que aún ha orado y está dentro del plan de Dios, pero no ve cambio en su familia, en su economía y en su salud. Ayúdale a esforzarse un poco más, Espíritu Santo, y que antes de partir podamos decir: hice lo que mejor valía la pena hacer, y era vivir como Cristo y vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, para que anunciemos este evangelio a otros, que digamos que antes de partir puedan conocer el amor y vivir en el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú enfocas a tu iglesia para que vivamos con el propósito eterno de ser como tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, a toda la iglesia, que tengan una linda noche, que esta palabra haya llegado a sus corazones y que juntos podamos ponerla en práctica, que juntos podamos vivirla enfocados en las metas que Dios tiene para nosotros, lejos de las metas equivocadas que nos ofrece este mundo, y esforzados día a día, aún en medio de las dificultades que son las que forjan nuestro carácter y nos ayudan a ser más como Cristo. Y ahí estamos conectados con Dios, conectados con nuestra iglesia, y que Dios los bendiga a todos y que pasen una feliz noche. Dios los bendiga. Chao, Wilmer. Gracias por este tiempo tan especial. Bendiciones, Dios les bendiga.